buenas tardes, bienvenido aquí a Pluralidades en Teleradio Cambio Digital, RW Cardel 90.3 de frecuencia modulada. En este primer programa de este año 2019 deseamos que haya pasado extraordinarias fiestas y bueno, pues el inicio de este año quisimos invitar esta tarde a un profesional de la psicología, el psicólogo Jonathan Natarén Herrera, que nos hace favor de acompañarnos aquí. A las compañeras que le doy la bienvenida a mis compañeras. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar aquí en este año 2019, los mejores deseos para ustedes y gracias por su atención al programa. Fabiola, Fabi, ¿cómo estás? Muy contenta de empezar el año con ustedes nuevamente y pues bienvenido también a nuestro invitado y a todos ustedes, pues aunque estemos todavía con la resaca y medio la comida y todo, que este 2019 sea de mucho éxito para todos. Doctora Verónica. Pues un gusto iniciar el año aquí con ustedes en esta nueva etapa, ¿verdad? De iniciar desde ayer con buenos propósitos y con cosas positivas y pues bueno, los mejores deseos para todos y poner mucha atención. Yo creo que las reflexiones de hoy aquí con Jonathan van a ser interesantes. Gracias, psicólogo muy amable por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Desvelado y todo, pero aquí está. Aquí andamos. Muy bien, no gracias. Se nota, no se nota. Bueno, en realidad no se nota. Comenzamos por orden, maestra. Ahora sí voy a ser ordenada en este año, lo prometo. Gracias. Jonathan, tú que estudias el campo de las emociones, ¿no? Y ahorita se dieron muchos encuentros en estos días. ¿Qué nos recomiendas para sacar lo mejor, para recargar la pila, para iniciar con todo este 2019? Mira, yo creo que siempre eso se trata de un estado mental, ¿no? Decía por ahí Milton Erickson, que es el padre de la psicoterapia breve, que las emociones son como un músculo a los que hay que ejercitar. Entonces las emociones, entre más te permites vivirlas, ¿no? Y experimentarlas, es más fácil tenerlas presentes en tu día a día, ¿no? En la cotidianidad. Entonces yo sí creo que de alguna manera es como de pronto echar afuera todo lo que ya dejó de servir, todo lo que ya cumplió su función, porque finalmente la culminación de un año representa un ciclo, ¿no? Y todos los ciclos llevan un aprendizaje. Entonces si ya hay algo que ya aprendí, pues ya está aquí adentro, ¿no? Y si estamos iniciando una nueva etapa, pues simboliza un cambio. Y parte de tomar cambios es actuar, ¿no? Entonces creo que es estar en un estado mental de cambio y llevarlo a cabo. A veces igual y diciembre es un poco descontrolado también, entre la comida, quien le entra al alcohol un poco mucho, los desvelos, las fiestas y los gastos, por eso se llama la cuesta de enero, ¿no? Así como Caro decía, pues yo sí quisiera preguntarte, ¿hay algunos rituales, tips que puedas tú aconsejar? Esto que decías, ¿no? Quizás mover todo, ordenar, para no tener ese sentimiento, porque enero lo pintan muy mal, es la cuesta de enero, el desviejadero, el no sé qué. Sí. Hay mucha gente que ni siquiera piensa, por ejemplo, en emprender, pareciera un mes muerto en el tema económico, en donde todo el mundo está como todavía a medio chiles ahí, ¿no? Entonces, ¿qué prácticas se pueden implementar para la salud mental y que la gente pues le eche todas las ganas? Fíjate que esto que dices es muy importante porque precisamente las neurociencias hablan del uso de la respiración, que no solamente las neurociencias sino el yoga ya lo había tomado tiempo atrás y los monjes tibetanos y toda esta cultura oriental, de cómo la respiración está funcionando todo el tiempo al mismo tiempo que las emociones, ¿no? Cómo respiramos, por ejemplo, cuando estamos muy enojados, es como... y hasta las fosas nasales se expanden permitiendo una mayor cantidad de aire que llega a todo el cuerpo. Lo mismo pasa con todas las demás emociones. ¿Cómo respiramos cuando estamos llorando a moco tendido, ¿no? Es como entrecortado, ¿no? Entonces, en cada una de las emociones que vamos viviendo está presente la respiración. Entonces, si hacemos ejercicios de respiración en el momento en el que estamos sintiendo una emoción atorada en el cuerpo, pues tiene la habilidad de sanarse a sí mismo, de ir digiriendo cada una de las emociones automáticamente, ¿no? En el día a día. Ay, yo con esto que acabas de decir me vas a convencer. Yo soy que quiero empezar a hacer yoga. Y precisamente es en ese control, ¿no? En el estrés, en respirar, en estar tranquila. Entonces, me encantó escucharte. Muchas gracias. Psicólogo, y también para pues quienes son jefes de familia, muchas veces este mes de enero implica mayor responsabilidad, tener mayor, digamos que pues la imaginación
porque cómo estirar el dinero durante esta temporada. A veces llega depresión, se puede hablar de la depresión, como tú dices, el manejo de las emociones, y podría haber mayor depresión durante esta temporada. Claro, hay una mayor depresión, pero también tiene una cuestión ambiental y una cuestión neurológica, te voy a explicar por qué. Hay algo que se llama Estational Depression Disorder, que es trastorno afectivo estacional, ¿no? Me parece, por sus siglas en inglés, que tiene que ver con la falta de luz solar, ¿no? Siempre es asociado a las costas con cierta algarabía, con cierta bullanguería, y parecería que solamente es algo que le podría afectar a la gente que vive en los extremos polos, ¿no? O en la Antártida, una cuestión así, pero no es cierto. También nosotros estamos acostumbrados a recibir cierta cantidad de luz a lo largo del día, aunque vivamos en la costa. Entonces, de pronto, cuando llegan épocas de invierno, donde baja la cantidad de luz solar, que no llega al globo ocular, pues el cerebro deja de producir la misma cantidad de serotonina, ¿no? Entonces, al dejar de producir la cantidad de serotonina adecuada, pues hay una experimentación de depresión en el cuerpo. Aunado a todo esto, ¿no? Que es una cuestión de pronto de quiero encajar con las exigencias sociales, que es, sí es una época muy bonita de convivir, ¿no? De cenar con los seres queridos, pero también tengo que ser realista y ver cuáles son las habilidades o las capacidades que tengo para cubrir con todas estas expectativas culturales, sociales, familiares, ¿no? Y de pronto aterrizarme y realizar que quizá no tengo la capacidad financiera o a lo mejor la capacidad monetaria para darle a todas las personas de mi alrededor lo que ellos quieren, ¿no? De pronto cabe y vale la pena preguntarnos, ¿realmente necesito lo que estoy consumiendo en esta época? Porque todos entramos como en una frecuencia, ¿no? En la que hay que arreglar la casa, en la que de pronto hay que comprar ropa nueva, juguetes, ¿no? Cenar lo mejor que haya, ¿no? Entonces, de pronto hay que ser realistas y decir, bueno, pues a lo mejor en mi trabajo hubo problemas y no recibí el aguinaldo y lo recibo hasta enero, pues me aguanto, ¿no? Y le bajo un poquito. Sí. Entonces es parte de la realidad también, ¿no? Ahora, así como ahorita hablábamos quizás de la depresión que puede surgir y de todo lo que implica enero en lo negativo, también es la época en la que todos nos planteamos ejecutar cambios, ¿no? Hacemos nuestros propósitos, la mayoría, antes del 31, pedimos nuestros 12 deseos, los que tenemos la posibilidad y te comiste las uvas, pues aunque te atragantes, ahí vienes con toda la esperanza a partir de ayer, 1 de enero, y es una época en la que todo el mundo se pone pilas, hace ejercicio, se va a correr, se mete al gimnasio, aprende un idioma, dice quiero estudiar esto, voy a buscar un nuevo empleo. Tú hablabas de las emociones, yo quisiera preguntarte cómo generar el pensamiento positivo hacia el logro de todos estos objetivos que al finalizar el año con tanta esperanza nos planteamos todos, algunos en lo personal y otros por ejemplo en lo colectivo, quizás en familia, grupos de amigas, quienes tienen una causa, ¿no? Porque cuando lo logramos nosotros, pues influimos también en todos los demás. Claro, esto que dices es muy interesante porque finalmente el pensamiento positivo está regido por las emociones. O sea, hay algo en el cerebro que se llama cerebro reptiliano, que es el cerebro más primitivo que tenemos, que fue el primero que se formó, que es el que alberga todos estos instintos que tenemos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una emoción atorada, tocando el tema de la depresión, ¿no? Por ejemplo, la tristeza, una persona que de pronto está sintiendo depresión, que tiene la tristeza atorada en el cuerpo, llegan en automático pensamientos negativos, ¿no? Que tiene que ver con esta parte de no haber digerido la emoción, que de pronto se quedó ahí en el cuerpo, ¿no? Si nosotros trabajamos en digerir las emociones, en disolverlas, en de alguna manera percibirlas y permitirnos sentirlas, pero también trabajarlas, entonces los pensamientos van a cambiar en automático. Entonces, una cosa es resultado de la otra, ¿no? Tiene que ver esta parte del pensamiento positivo, como les decía yo, con una actitud de cambio, sí, pero también de trabajar con nuestras emociones para que nos permita crear pensamientos diferentes. Es como aquella persona que no sabe manejar el enojo, pues que dice, todos son unos tontos, ¿no? La traen contra mí, ¿no? Me quieren hacer enojar, ¿sí? Entonces, en automático se crean pensamientos que están en afinidad con esa emoción que yo estoy viviendo. Y también creo que a veces hay modelos o recetas al inicio de año, ¿no? Que forman estereotipos, pero que no responden esencialmente a lo que tú esperas para ser feliz, ¿no? Por ahí, por ejemplo, Pepe Mújica tiene una frase que dice, el que no es feliz con poco, tampoco va a ser feliz con mucho, ¿no? Y bueno, y a veces planeamos viajes, pero pensamos, voy a ahorrar 3 años para un viaje a Europa.
y no vas a Naulinco, no vas a Sontecomapan, no vas al Pico de Orizaba, no vas a ningún lado 3 años por ahorrar para un viaje, ¿no? Y entonces te quedas con esos 3 años de rezago, y entonces a lo mejor también cómo podemos nosotros ejercitar, aparte de la respiración, vernos nosotros y ver cómo podemos decidir lo que nos hace felices, porque nadie más lo puede decidir, lo tenemos que decidir nosotros, ¿no? No viendo una revista, sino viéndonos cómo somos y qué disfrutamos. ¿Cómo podríamos apoyar esos procesos, no? Esto que dijiste es sumamente importante. Hay algo que nosotros en psicoterapia ahora llamamos ensayo a futuro, ¿no? Que tiene que ver con visualizarnos nosotros haciendo lo que verdaderamente nos hace felices, si bien lo dijiste. Pero también habría que ver qué quiere decir la felicidad, ¿no? Porque tú dijiste una parte importantísima. Nosotros mal aprendimos, y porque nos mal enseñaron, podríamos decirlo así, en el mundo que a mí me gusta decir que funciona al revés, que la felicidad era una meta, ¿no? Cuando verdaderamente es una emoción que se origina en el sistema nervioso central. Entonces de pronto había que preguntarnos si lo que estoy viviendo verdaderamente proviene de mí o proviene de lo que me enseñaron, ¿no? Si eso que me dijeron, porque muchas veces nos dicen, tú vas a ser feliz el día que termines la escuela, ¿no? Tú vas a ser feliz el día que te compres casa, que te compres coche, que tengas hijos. Y a veces vale la pena preguntarse, ¿verdaderamente es lo que quiero para mí? ¿Verdaderamente es eso lo que necesito para ser feliz? Porque la felicidad no puede ser una meta, es una emoción que se crea aquí adentro. Entonces sí tiene razón el expresidente de Uruguay, ¿no? Sí, sí. En esta parte, tú por ejemplo a los jóvenes, ¿cuáles serían como consejos precisamente para inicio de año? Sobre todo en la cuestión de cómo vemos que a veces unos van a lo mejor bien, cumplen con la escuela, otros que traen precisamente tantas emociones desde niños, que los vemos después en algún problema de drogas o diferentes situaciones, pero precisamente como dices, no nos enseñan a ir controlando o a ir sacando esas emociones, y entonces eso que va frustrando lo van haciendo otro tipo de personas, y luego hasta los vemos en cosas que no deben de ser, ¿no? En la cuestión de delincuencia y demás. Claro, bueno, yo creo que en el caso de los jóvenes es algo complicado porque son todavía dependientes del apoyo de los papás, ¿no? Entonces de pronto sí es como bien importante que los papás sean estas figuras de apoyo, estas figuras de ayuda que todo el tiempo están prestas a la escucha, que están prestas a la atención, que están prestas a las necesidades de los hijos. Entonces yo sí creo que es efectivo para ellos aplicar lo que estaba yo comentando acerca de el sentir las emociones, el expresarlas, pero también mucho del apoyo de los padres y de una convivencia pues saludable, ¿no? Aquí es recomendable que los padres de familia estén muy vinculados con los hijos, que no los pierdan de vista. Como dicen, los primeros 10 años en un ser humano es definitivo para la etapa adulta. Bueno, yo no diría que los primeros 10 años, yo diría que los primeros 15 años ¿Sí? son vitales en la formación del ser humano. Lo que pasa es que el lóbulo frontal, que es que se encuentra en esta área de la cabeza, es el último en formarse del cerebro y continúa formándose hasta los 18 años, ¿no? No es casualidad que de pronto digamos que la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. A los 18 años y incluso hasta los 21, dicen algunos expertos, esta parte del cerebro que es la que encabeza el juicio y el raciocinio, tiene una formación, ¿no? Entonces termina de consolidarse hasta esa edad. Entonces es importante porque yo como individuo voy de alguna manera formando mis juicios y formando aquellas cosas que yo sé que están bien y que están mal conforme voy creciendo. Correcto. Entonces estar muy al pendiente de qué tipo de programas ven. Ahora claro, con tanta tecnología que tenemos, el uso racional, más racional de los aparatitos estos, los teléfonos celulares, los teléfonos móviles. ¿Y qué otras acciones, psicólogo? ¿Qué otras acciones afectan tendrían que estar muy al pendiente los padres de familia para que el hijo vaya desarrollándose de manera armónica? Claro, bueno, aparte de los dispositivos móviles, yo siempre he dicho una cosa que a veces a los padres les cuesta mucho trabajo, que es de pronto encontrarse este cambio en el que los niños dejan de ser niños para empezar a convertirse en adultos y entran en la adolescencia. Muchas veces los papás se quejan que los adolescentes duermen mucho, que pasan mucho tiempo en el teléfono celular, que se encierran, que se aíslan. Entonces yo siempre les he dicho a los papás,
Si quieren que sus hijos no tengan una vida virtual, hay que proveerles de una vida real, ¿no? Entonces es una metamorfosis que no solamente están pasando los hijos, ¿no? También la tienen que experimentar los papás, porque muchas veces los papás no son conscientes o no quieren darse cuenta que sus niños están dejando de ser niños. Entonces de pronto hay que proveerles de las necesidades que ellos tienen, ¿no? ¿Qué necesitas? Bueno, ya no te llena el hecho de estar aquí encerrado en casa jugando, bueno, pues vamos al parque o te llevo a la plaza o te dejo que vayas a visitar a alguien siempre y cuando la visita esté supervisada, ¿no? Por un adulto o 2 adultos que estén ahí al pendiente de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces sí es como un proceso de adaptación de ambas partes, tanto del adolescente como del adulto, ¿no? Entonces esto es sumamente importante, proveerles de lo que necesitan de una manera saludable y controlada, ¿no? Tampoco estoy diciendo que, pues ya vete, ¿no? Ya tienes 14, 15 años, pues ya te puedes ir solo a donde sea, ¿no? Pero sí tener una visita pues, guiada, ¿no? Supervisada, para proveerles de lo que ellos necesitan. Correcto. Interesante esta charla con el psicólogo Jonathan Nataraen Herrera, pero nos indica Jorge Velázquez que debemos de ir a un corte y como decimos que vamos a ser muy disciplinados, vamos a hacerle caso de inmediato, vamos a pausa, regresamos enseguida con usted. Agua de calidad, procesada con la más alta tecnología para que tengas la seguridad de consumirla sin riesgo alguno, te la ofrece Body Water. Haz tus pedidos al 22 91 99 14 10. ¿Y con quién más? ¡Con el Flamazo Musical de México! Amigos de Teleradio Cambio Digital, les invito a escuchar el Flamazo Radial, la música de sus amigos los Flamers, los jueves a las 20 horas y los domingos a las 10 horas a través de cambiodigital.com.mx. Y un saludo de sus amigos del Flamazo Musical de México, los Flamers. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Si te gusta el reggaetón, ingresa a Teleradio Cambio Digital y disfruta lo mejor de este género musical. De lunes a viernes a las 21 horas. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Otorgarte minutos de diversión. Como si póngase un peso de multa. ¿Y eso por qué? Para que todo sea como siempre. Ya ves. De lunes a domingo aquí en Teleradio Cambio Digital a partir de las 9 horas. Se trata nada menos que de un intento de asesinato. No me diga, ¿a quién intentaron asesinar? A una mujer. Pues ya me... Continuamos aquí en Teleradio Cambio Digital, RW Cardel 90.3 de frecuencia modulada, aquí en Pluralidades. Tenemos esta tarde como invitado especial al psicólogo Jonathan Nataraen Herrera. Psicólogo, en este inicio de años, pues ya tienes varios años en el ejercicio, ¿qué tipos de problemas son los más comunes que llegan con frecuencia hacia tu consultorio para poder orientar? Realmente en México una de las mayores visitas al psicólogo tienen que ver con precisamente la depresión y la ansiedad, ¿no? Sí, son dos factores fundamentales en los que de alguna manera algunos, o yo diría que casi todos nos hemos visto inmersos, ¿no? De pronto en la depresión y en la ansiedad. ¿Cómo? Perdona. No, yo iba a preguntar eso, que cómo se manifiesta. Ajá, supongo que tú ibas por ahí. Sí. Bueno, aquí hay una parte importante, estaba lo que yo les platicaba del trastorno afectivo estacional, ¿no? Uh-huh. Pero también tienen que ver, yo siempre he dicho, cuando hablemos de depresión hay que descartar en primer lugar lo orgánico, ¿no? Entonces hay algo muy importante que es siempre realizarnos un perfil hormonal, ¿no? Que es más presente en las mujeres. El caso de hacer un perfil tiroideo para ver que no hay un hipotiroidismo que está asociado también a la depresión, muchas veces no sabemos. Trabajar con esta parte también emocional que muchas veces puede deberse a alguna situación que no resolvimos, ¿no? Algún duelo no resuelto también puede ser, ¿no?
Y bueno, que finalmente la depresión siempre se va a manifestar con ¿cómo podemos llamar? Una alteración, ¿no? De la realidad, de pronto de perder la esperanza, ¿no? De tener a lo mejor pensamientos suicidas, de dejar de disfrutar, de no poder conciliar el sueño o dormir demasiado, ¿no? Entonces son factores que se presentan de manera pues muy palpable, ¿no? Hay algo que conocemos como depresión menor, pero también hay algo llamado depresión mayor, y la depresión menor nos puede permitir estar viviendo en stand-by, ¿no? Es como un modo piloto automático en el que tal vez la persona no se nota que esté deprimida, pero todas las mañanas tiene ese sentimiento como de desesperanza, ¿no? O de saber reconocer que está haciendo las cosas en automático y ya no las disfruta en absoluto. Y la depresión mayor, bueno, pues esa es muy clara, ¿no? La persona habla de quitarse la vida, a lo mejor no se levanta, no le importa llegar al trabajo, no sale, ¿no? Deja de bañarse, ¿no? Entonces sí son a veces pues criterios diagnósticos muy claros, ¿no? ¿Y la ansiedad? En el caso de la ansiedad, pues es una sensación de aumento del ritmo cardíaco, sudoración en las manos, una sensación de temblor, ¿no? De pronto una sensación de perder la cordura, de desmayarse. ¿Ah, sí? Sí, entonces son síntomas que están presentes en muchas personas y que en muchas ocasiones no se habla porque lo primero a lo que yo recurro cuando me siento mal, pues es al médico, ¿no? Entonces, generalmente las personas que han padecido ansiedad han recurrido a todos los especialistas, ¿no? A los cardiólogos, a los gastroenterólogos, al psiquiatra, al neurólogo, pero hay algo muy importante: las emociones necesitan atenderse no solamente de forma farmacológica, ¿no? Claro. Porque el medicamento lo que va a hacer es que me va a ayudar, si es un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, pues a aumentar esos niveles, ¿no? Pero ¿qué pasa de pronto cuando lo suprimo, cuando dejo de tomarlo? Pues de nuevo está manifiesto. Mi forma de ver la vida no ha cambiado, de trabajar con esas emociones, y de pronto cuando las siento, pues hay un mecanismo de defensa de mi cuerpo de decir, yo esto no lo quiero sentir, entonces de pronto empieza a haber una manifestación de síntomas, ¿no? En el cuerpo. Bueno, y también en los jóvenes, o no tanto en las mujeres, los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Claro. También en los dos sentidos, en los prototipos de belleza, en querer precisamente verse mejor, y es cuando empiezan con lo que es la bulimia y la anorexia. Esto, ¿no? que dices es muy importante porque se cree finalmente que la anorexia y la bulimia son propios de las mujeres. Lo que pasa es que los hombres no hablan de ello, pero también lo padecen en igual proporción. ¿Sí? Sí. Entonces, lo mismo se creía antes del trastorno límite de personalidad, que también conlleva una depresión, ¿no? Una depresión endógena porque es algo hereditario, pero finalmente también la padecen los hombres, pero los hombres no acuden en la misma proporción a la terapia. Entonces no hay un registro tal cual de cuántas personas padecen de los trastornos mentales, pero yo diría que son muy parecidos, ¿eh? O sea, hay como la misma cantidad de proporciones de trastornos en las personas. Y lo que tú comentabas de que, bueno, la forma de ver de vida influye mucho en las emociones que uno maneja, ¿no? También influye en las enfermedades, porque la mayoría de las enfermedades tienen, más del 90% son de causa emocional, ¿no? Totalmente. Y vemos también que a veces pues nosotros estamos viviendo aquí, ahora, este momento, 2 de enero del 2019, pero estamos pensando en lo que pasó hace un mes o hace 3 años, y estamos pensando en lo que va a pasar dentro de 3 años, aunque no tenemos la certeza, y entonces eso nos mete en un conflicto porque queremos controlar y nos volvemos personas controladoras inconscientemente, ¿no? Entonces queremos determinar lo que hace el hijo, lo que hace el esposo, lo que hace el papá, lo que hace la vecina de enfrente, y entonces todas esas cargas generan que no se están cumpliendo nuestros deseos y nos enfermamos, ¿no? Pero si nosotros tampoco le cumplimos los deseos a todas esas personas, entonces ¿cómo existimos, no? Claro, pero fíjate que eso que dices tiene mucho. Por ahí hay una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? El exceso de pasado origina depresión y el exceso de futuro origina ansiedad, ¿no? Okay. Entonces, sí, esto que dijiste me checa bastante, ¿no? Pero también abre una puerta, que es el hecho de no solo es ponerme en este nuevo año que estamos iniciando, en este nuevo, ¿cómo podemos decir?, rol de hacer las cosas diferentes. Dijiste algo muy importante, sino de cambiar la manera en la que estoy percibiendo tal vez el pasado, o dejarlo
ya ahí en el pasado como se tiene que quedar, ¿no? Porque no solo voy a iniciar el nuevo año y me pongo 10 metas y lo voy a cumplir, ¿no? También tengo que trabajar con aquello que no he resuelto. Porque si no, pues entonces ¿cómo le hago para seguir caminando? Claro. Hay que aprender a soltar también esto del pasado. Y lo que dices de las enfermedades también es cierto, ¿no? Cuando las emociones no dejan de estar en el cuerpo, ya decíamos hace un ratito, originan síntomas, pero ¿qué pasa cuando los síntomas son progresivos, ¿no? Pues el sistema inmunológico se debilita y abre la puerta a las enfermedades. Entonces es cierto que las emociones no digeridas son tierra fértil para enfermedades en el cuerpo. El estrés, por ejemplo, tú hablabas de la depresión y la ansiedad, y muchos quizás tenemos una vida acelerada y muchas presiones, horarios muy abultados en la jornada, comemos a destiempo, dormimos poco y aparte pues el estrés, ¿no? Es también importante identificarlo y tratarlo en terapia o, la verdad, respirando ya con eso. Bueno, fíjate que hay que aclarar una cosa del estrés. El estrés puede llegar a ser saludable en niveles adecuados, ¿no? Porque me permite hacer las cosas con mayor rapidez, porque me permite estar alerta, porque me permite hacer varias cosas a la vez, quizá. Pero cuando empieza a subir de tono, yo creo que es inevitable que todos lleguemos a sentir algún síntoma, ¿no? Hay gente que lo representa con alopecia, ¿no? La caída del cabello. Y de pronto cuando ella tienen un hueco, ¿no? En la cabeza y dicen, y ni me di cuenta, ¿no? Aparentemente no te diste cuenta, porque no te diste el permiso de sentir la emoción, pero tu cuerpo sí se dio cuenta, ¿no? Y te lo está mandando y te está diciendo, hey, aquí hay algo a lo que hay que prestarle atención. Eso que dices tú de los horarios es sumamente cierto, ¿no? Hoy en día tenemos horarios de trabajo que van desde los 8, 10, 12 horas. Entonces de pronto se le critica mucho a los jóvenes de hoy que no están dispuestos a pasar su vida en una oficina, cuando finalmente el cuerpo pues siempre nos va a decir cuando no se siente a gusto, ¿no? Entonces yo creo que a manera en que hemos ido aumentando esta forma de percibir nuestras emociones, también de hacernos conscientes de lo que no queremos para nuestra vida y que tal vez tiene que ver con quitarnos esa idea de que la felicidad lo va a traer un buen trabajo, ¿no? Ajá. Entonces todo esto va compaginado con algunas de las creencias que desde niños nos han yendo formando, forjando nuestros padres, el entorno social, familiar. Y entonces, ¿qué hacer aquí, doctor, psicólogo? Si vemos que pues a veces estamos todos desorientados, ¿qué es lo que sugieres? ¿Qué recomiendas? Mira, yo siempre he dicho que la manera para estar de acuerdo con lo que nosotros hacemos en nuestra vida es cumplir con nuestras propias expectativas. Hay que aprender a separar qué expectativas son las que vienen de afuera, como tú lo dijiste ahorita, y qué expectativas son las que vienen de aquí adentro. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué es lo que verdaderamente me llena? ¿No? Porque en muchas ocasiones traigo aquí bien clavado lo que me dijeron que yo tenía que hacer, ¿no? A quienes le dicen, es que tú tienes que ser médico, es que tú tienes que ser abogado, es que tú tienes, ¿no? Entonces de pronto van con esa línea y dicen, pues es que a mí me dijeron. Y en el me dijeron me quedé, aunque sabía que en el fondo no estaba bien conmigo mismo, ¿no? Entonces hay que trabajar con esas expectativas. Porque muchas ocasiones decimos, bueno, los hijos son rebeldes porque no me hacen caso y no quieren realizar tal o cual labor que yo les estoy estableciendo. Entonces aquí lo más conveniente es dejar un poco, soltar un poco a los hijos, que ellos también decidan. Claro, sí, que experimenten qué cosas son las que ellos necesitan, ¿no? Y bueno, siempre con un límite saludable. Claro. Sí, porque tampoco es como, bueno, métete 5 carreras para ver cuál es la que te gusta, ¿no? Digo, tampoco está la economía como para estar experimentando durante años a ver con cuál eres afín, ¿no? Pero sí es una realidad en el hecho de ver, bueno, fíjate qué materias son las que te gustan, cuáles te llaman la atención, pide una clase gratis, muestra, ¿no? Para ver con cuál te sientes afín, investiga, ¿no? Trabaja tal vez de eso un momento antes de entrar a la universidad, a ver cómo auxiliar, a ver qué puedes aprender, si te llama la atención. Digo, no pasa nada, finalmente a veces vamos como corriendo, ¿no? El tiempo. Ya acabaste esto, pues ahora empieza el otro. En otras culturas, ¿no? Tan solo en Estados Unidos o en Europa, pues eso no pasa. Digo, sí, sobre todo porque a lo mejor la educación superior es muy costosa, pero también porque se dan el tiempo de experimentar otras cosas antes de empezar la educación superior, ¿no? Y son personas más realizadas, definitivo. Claro, porque no tienen tantas creencias limitantes en cuanto a lo que debería de ser, ¿no? Son más libres en cuanto a conocer el mundo, ¿no? Muchas veces escuchamos en los años 90, ay, mira, los mochileros, hippies, estos rebeldes, ¿no? Y digo, finalmente para ellos no estaba la premura de querer comprar su casa, de querer comprar su coche.
Finalmente ellos sabían lo que querían hacer, que era conocer el mundo, ¿no? ¿Y quién no quiere conocer el mundo? Si finalmente te cambia de perspectiva y la forma de ver la vida, ¿no? Sí. Y por ejemplo, la identidad cultural, ¿no? El vínculo cultural, social, el arte, ¿cómo puede o no fortalecer la personalidad? Claro, por supuesto, porque finalmente todo lo que imaginamos para el cerebro es una realidad, y cuando nosotros estamos creando arte, ya sea música, pintura, teatro, danza, pues está habiendo un movimiento del cuerpo, ¿no? Y también un movimiento a nivel cerebral. Las neuronas están haciendo nuevas conexiones y eso se llama plasticidad neuronal, que es la facilidad que tienen las neuronas para crear estos nuevos caminos o ramificaciones, y que también nos permiten canalizar todas las emociones y finalmente quedar en paz, ¿no? Eso de la neuroplasticidad parece que puede impactar en los modelos que tenemos nosotros desde el nacimiento a los 15 años, ¿verdad? Así Aunque es. estemos en una etapa posterior, podemos deconstruir nuestro concepto, Claro, ¿no? hay algo que se llama neuronas espejo en el cerebro, ¿no? Que tiene esa cualidad como de absorber todo cuando somos pequeños, lo que vemos, lo que oímos, lo que experimentamos, y que también se pueden reprogramar, ¿no? Que de alguna manera podemos soltar todos esos aprendizajes para ir adquiriendo otros. Ahora que Vero hablaba sobre los desórdenes alimenticios y que abundaste en el tema de la bulimia y la anorexia, también la obesidad, ¿no? Hay una incluso mórbida, le llaman, ¿no? Ahora que estamos arrancando el año y que mucha gente dice, bueno, pues ya vi que tengo unos kilitos de más o un chorro de kilos de más, ¿no? Ya sabemos que la alimentación y el ejercicio es básico, pero si no tenemos la voluntad mental y emocional, pues muy probablemente no podamos ni cuidarnos la boca ni el ir al gimnasio o a correr. ¿Qué aconsejas tú a todas estas personas que quieren hacer un cambio y que al final también el tema del peso es tan importante para toda la salud? Trabajando emocionalmente es más fácil bajar. Hay que ir a terapia quizás cuando uno está muy pasado para poder bajar. Efectivamente, y como lo dije hace un principio, igual que en la depresión, siempre hay que descartar la parte orgánica, igual con la obesidad, ¿no? Si estamos hablando a lo mejor de un problema en la tiroides nuevamente, que también está asociado con esta cuestión hormonal, también puede ser con la subida de peso, ¿no? Pero también hay que darnos cuenta que muchas de las cosas que nos llevan a consumir alimentos que no nos hacen bien es la ansiedad, ¿no? Entonces también, hay que claro, saber sí. distinguir si lo que yo siento es hambre de boca o hambre de estómago, porque no es lo mismo decir tengo sed a de pronto se me antoja una Coca-Cola, ¿no? Porque el antojo es algo que queremos cumplir para satisfacer una necesidad secundaria, no una necesidad básica. La necesidad básica sería tomar agua, Claro. ¿están de acuerdo? Sí, sí. Entonces, de pronto esto tiene que ver con cómo estoy yo digiriendo mis emociones, ¿no? Esto de la ansiedad se da mucho en las personas que tienen trastorno de por déficit de atención e hiperactividad, que son muy hiperactivos. Ajá. De pronto es como, bueno, con esto me calmo, ¿no? Entonces con esto me controlo, con esto... Entonces estoy todo el tiempo dándole a mi cuerpo algo, pero también dicen muchos especialistas, a veces la obesidad está relacionada con una depresión no resuelta por un evento traumático o un evento difícil durante la vida, ¿no? A lo mejor un duelo, ¿no? Un divorcio. Carencias Sí. con la madre también, me Carencias decían, ¿no? afectivas. Que la madre nutre al hijo. Así es, entonces puede ser también con la madre y también con el padre. ¿Ah, sí? Sí, con esa ausencia a lo mejor de esta figura, o a lo mejor lo que nunca resolví con estas figuras de autoridad, ¿no? Entonces de pronto también puede ser una protección, como dicen los psicoanalistas, ¿no? El exceso de tejido adiposo representa una protección, ¿sí? A aquello que me pasó y que de pronto a lo mejor estoy buscando, si padecí una violación, pues ya no ser atractivo o atractiva para las demás personas. ¿Sí? Entonces de pronto es como este colchoncito que me protege de todo lo que está ocurriendo allá afuera y que no deja salir todas mis emociones. Entonces sí tiene que ver con una etiología emocional en la mayoría de los casos. Y cuando no es así, pues la parte orgánica. Qué interesante. Oye, psicólogo, pues estamos descubriendo muchas cosas que no sabíamos. Está muy, muy interesante esta charla, pero nos indica Jorge Velázquez que debemos ir a una pausa y regresamos aquí a Pluralidades con el psicólogo Jonathan Natarén Herrera. Panadería Santiago,
pasteles, pambazos, bolovanes, hojaldras y panecillos. Servicio de horneado de pavos, pierna y jamón. Olmedo número 56, Fraccionamiento Reforma, Veracruz, Veracruz. Teléfonos 935-5541 y 2291-03-7758. Panadería Santiago, el pan del buen gusto. Hola amigos, les saluda Arturo Pitalúa, director musical de los veracruzanísimos Pregoneros del Recuerdo, para invitarles a escucharnos aquí en Teleradio CambioDigital.com.mx los martes a las 17 horas y los sábados 11 horas. Impresión de gran formato, impresión digital y offset, vinilos decorativos, invitaciones, sublimación, serigrafía, artículos promocionales y anuncios luminosos. Visítanos en Avenida La Fragua, esquina Ignacio de la Llave, Veracruz Ver, teléfono 931-1334. Publigraphic, expresamos tus ideas. Teleradio Cambio Digital y la Oficina Intergrupal de Alcohólicos Anónimos en la ciudad y puerto de Veracruz abren un espacio para todas las personas que sienten que tienen un problema con su forma de beber. Escucha las experiencias de quienes han dejado de sufrir. Todos los viernes a las 3:30 de la tarde. Continuamos aquí en esta charla con el psicólogo Jonathan Natarén Herrera. Muy interesante, hay muchos aspectos que pasan inadvertidos. En la mayoría de los casos debe de ser por falta de conocimiento sobre nosotros mismos, ¿no? Sobre el desarrollo del ser humano y esta vinculación que tú nos hablas desde el inicio de las emociones. Y muchas ocasiones no nos detenemos a pensar qué es lo que me está sucediendo. Nos dejamos de absorber por el trabajo, las obligaciones, este mundo a veces complicado, nos lo hacemos también más complicado nosotros. Y aquí, ¿cómo orientarnos? ¿Cómo regresar o cómo detectar lo que nos está sucediendo? Claro, como te decía hace un momento, tiene que ver mucho con este reconocimiento de lo que estoy sintiendo, pero también tiene que ver con una cuestión cultural, ¿no? Cómo voy caminando por la vida con lo que yo aprendí que era lo que debía de ser, ¿no? Que tengo que cumplir con todas estas obligaciones, que tengo que cumplir con todo lo que me dijeron que yo tenía que hacer. Entonces de pronto voy viviendo la vida en automático y sin darme cuenta. Creo que lo más importante, como decía yo desde un principio, es el posicionarme en una etapa de cambio, pero también darme el permiso de ir sintiendo cada una de todas las emociones que experimenta mi cuerpo, ¿no? Fíjate que una de las cosas más importantes que he aprendido es que, por ejemplo, en el caso de la ansiedad, muchas veces me han llegado los pacientes y me comentan cosas como, es que a mí el médico me dijo que yo no le hiciera caso a mi cuerpo cuando sentía ansiedad, ¿no? Y yo decía, bueno, pues es que cuanto menos le hagas caso a tu cuerpo, más van a estar ahí los síntomas y más presentes van a ser. Entonces yo digo que siempre hay que hacerle caso a nuestro cuerpo. Muchas veces la gente dice, es que yo cuando peor me siento, cuando tengo gripa o cuando tengo tos, es en las noches, ¿no? Y muchas veces sí tiene que ver con el cambio de temperatura, pero también tiene que ver que en la noche ya no estamos haciendo absolutamente nada. Y que de pronto estamos en contacto con nuestro cuerpo, con paz, con tranquilidad, y entonces digo, y me duelen los hombros, y me duelen las articulaciones, y creo que estoy un poco fiebrado, ¿no? Entonces tiene que ver con el hecho de prestarle la atención que necesita, pero sobre todo que merece. Y nos hablas de esta presencia de enfermedades al bajarnos el sistema inmunológico por todos estos conflictos emocionales que vamos teniendo. Los psicólogos relacionan muy bien las enfermedades que se tienen. Por ejemplo, he escuchado que cuando tenemos mucha estrés, pues se refleja en el estómago. Claro, ¿sí? Se puede reflejar en el estómago, pero yo diría que la ansiedad se puede reflejar en cualquier parte del cuerpo. ¿Sí? Porque así como platicamos hace un momento de la alopecia, ¿se acuerdan? Sí. También tiene que ver con el estómago. ¿Por qué tiene que ver con el estómago? Hemos hablado muchos años del sistema nervioso central, pero no hemos
hablado del sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico es un grupo de neuronas que se aloja en el intestino grueso. Esas neuronas funcionan de manera autónoma en comparación con el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Hay tanta cantidad de neuronas en el sistema nervioso entérico que podrían formar el cerebro de un gato, ¿no? Y esas neuronas nos hacen experimentar ciertas emociones. Por ejemplo, cuando estamos enamorados, ¿qué decimos? Siento mariposas en el estómago, ¿no? Bueno, pues eso tiene que ver con este sistema nervioso entérico. Cuando entro en un estado de estrés, hay gente que dice, es que me dio hasta diarrea del estrés que tenía yo, ¿no? Tiene que ver con la absorción que tiene el intestino en ese momento de estrés que no hay, ¿sí? O que se da demasiado y entonces la gente o padece estreñimiento o le da diarrea, ¿no? Entonces sí tiene que ver con todo este aspecto gastroenterológico. ¿Por qué? Porque también el enojo es visceral, ¿no? Sí, hay gente claro. que dice, ¿qué coraje tengo, no? Y se agarra el estómago. Y hay gente que vomita claro. cuando tiene enojo, porque no lo sabe digerir. Claro. Entonces en ese momento es tanto el enojo que tiene que lo saca, ¿no? Entonces sí tiene que ver con todas las enfermedades gastroenterológicas, y yo diría que todas las enfermedades que terminan en itis, que su prefijo tiene con el, perdón, que el sufijo latino tiene que ver con inflamación, ¿no? Sí. Entonces la colitis, gastritis. Sí, entonces la faringitis, la rinitis, ¿no? Que estas alergias que durante años no existían y ahora ya existen, que muchos dicen que tiene que ver con el gluten, con la glucosa, ¿no? Pero también con los aspectos emocionales, ¿no? Claro, hay gente que ha desarrollado alergias después de haber vivido una situación emocional bastante fuerte, ¿no? Entonces sí, es cierto, tiene que ver con muchas enfermedades en el cuerpo, ¿no? Hay gente que dice, o especialistas que afirman que el cáncer tiene que ver con el enojo nunca disuelto, ¿no? Con los rencores. Sí. Mira qué interesante esto, porque la verdad es que nos molestamos, nos enojamos. En muchas ocasiones hay personas que se quedan, ahora sí como decimos coloquialmente, con el coraje adentro, se reprimen, porque muchas veces dentro de la educación familiar nos dijeron, no dejes salir todas las emociones, tienes que aguantarte y guardarlas ahí, los hombres, ¿no? No debes llorar. No debes llorar. Claro, pero también decimos el que se enoja pierde, ¿no? Sí. Y es un dicho muy mexicano. Y lo malaprendemos y entonces lo llevamos a cabo, ¿no? A veces dice uno, estaba yo discutiendo ahí con mi pareja, ¿no? Y estaba yo que me llevaba al diablo. Pero dije, no le voy a decir que estoy enojado, que se dé cuenta solita, ¿no? Y pues a veces no pasa. Y cuando no pasa, más nos enojamos, ¿no? Sí. Porque queremos que nos adivinen. Sí. Y pues eso no existe. Todavía no tenemos bolas de cristal. Oye, pues entonces cada vez que tengamos una emoción, eso es mejor sacarla, liberarla. Claro. Fíjate que decía Sigmund Freud, ¿no? Padre del psicoanálisis. Decía, la persona que le aventó que le dijo a su adversario una grosería en lugar de aventarle una piedra, fue la que inventó la civilización, ¿no? Entonces, sí tiene que ver con esta capacidad que tenemos y que no es casualidad de hablar, ¿no? Sí. De poder comunicar de manera saludable, pues las emociones, ¿sí? Si lo pone uno en práctica, pues verán qué bien se siente, ¿no? Qué rico se siente el hecho de haber podido decir cómo te sentiste en una situación, ¿no? Aunque a veces estamos acostumbrados a vernos al espejo para cuando vamos a salir o algo, pero no vemos toda la carga emocional que tenemos, ¿no? Entonces puede ser que también un estado emocional de varias emociones se confunda, ¿no? Con una emoción, y ya sea cuando explota, que es una situación de crisis, ¿no? Pero no distinguiste antes porque no estamos acostumbrados a observarnos, a ver qué nos pasa. O sea, vemos cómo nos ven, juzgamos a los demás, pero no revisamos qué estamos sintiendo. Y entonces por eso hay crisis que pues termina uno en el terapeuta, ¿no? Claro. Y como dijiste, vemos cómo nos ven, pero también a veces creemos que vemos cómo nos ven. Ajá, porque también eso tiene que ver con la autopercepción. Sí, ¿no? sí. Cómo quiero que me vean, cómo creo que me ven y cómo me ven realmente, ¿no? Sí. Entonces son tres cosas totalmente diferentes, y que esas tres imágenes que tenemos pueden jugar a nuestro favor o en nuestra contra, ¿no? Entonces sí tiene que ver con el reconocimiento que dices tú de las emociones, y como decía Erickson, ¿no? Son un músculo,
Sí. Una vez que aprendes a trabajar con ellas y te das el chance de sentirlas, de comunicarlas, de expresarlas, se vuelve un hábito. Claro. Entonces se ejercitan. Ahora que compartíamos el tema de que el cuerpo te cobra de alguna forma las emociones, se ha puesto de moda el tema del lenguaje no verbal, incluso para analizar las posturas, los ademanes, cómo sonríe una persona. ¿Te acuerdas que hubo un tiempo que estuvo muy de moda el decir, pues es que si me miente y no me mira a los ojos, volteo hacia la izquierda, miro hacia la derecha, es que me está mintiendo, ¿no? No es tan sencillo como eso. Yo quisiera pedirte si nos pudieras compartir en este lenguaje no verbal que todos los seres humanos expresamos, ¿cómo pueden identificar los papás de los adolescentes que es tan difícil, los niños, cuando algo no está nada bien? Cuando algo no está nada bien, yo creo que a veces es muy claro, pero los papás no se quieren dar cuenta, ¿no? Cuando un hijo pasa demasiado tiempo haciendo una actividad específica que no le deja ninguna retribución de ningún tipo, ¿no? Ni siquiera emocional, es que algo está sucediendo, ¿no? Entonces el smartphone, el Xbox, ¿no? Estas consolas de videojuegos, el aislamiento. ¿Netflix incluye también? Sí, también puede ser Netflix, ¿no? También, digo, dependiendo del contenido que veamos, pero también si es un exceso de tiempo, de pronto habría que preguntarse, ¿por qué no estás viviendo tu vida real? ¿Qué estás haciendo en ese televisor todas estas horas, ¿no? O en ese dispositivo. Entonces yo sí creo que es muy palpable cuando un adolescente le está pasando mal, porque se aísla y no comunica. Y de alguna manera es natural que los adolescentes se aíslen y no comuniquen, pero a cierto nivel, ¿no? Entonces de pronto un adolescente que no quiere salir nunca de su recámara, que no comenta nada, que no expresa nada y que todo el tiempo está enojado, está molesto, pues es que algo está ocurriendo. Y por ejemplo, ahorita que vienen los Reyes, ¿no? Hay chicos que tienen talento, aptitudes artísticas y a veces dicen, yo quiero ser guitarrista. No, estudia algo que de lo que vayas a vivir, ¿no? Entonces, ¿qué consejo podríamos darle nosotros a los padres sobre eso? Porque también a veces decimos, el celular, ahí va de regalo ya para que se entretenga y después juzgamos a los chicos, pero nosotros mismos propiciamos esos desequilibrios, ¿no? Claro, sobre todo en los papás que están muy ocupados la mayoría del tiempo, es como muy fácil de pronto ir al restaurante y decir, ten la tablet, ¿no? Deja de estar molestando prácticamente. Entonces, sí es cierto, nosotros a veces fomentamos el mal hábito de los dispositivos móviles, pero yo les diría que siempre permitan que los hijos experimenten, desarrollen y expresen ese arte que pues todos podemos llegar a tener, ¿no? Entonces es muy importante de pronto decir, bueno, yo sé que me gusta la guitarra, sé que me gusta la batería, sé que me gusta el canto porque tuve la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y no decir, bueno, pues yo no aprendí porque no me dejaron y siempre tuve la inquietud de hacerlo, ¿no? Entonces yo siempre digo que el arte enriquece el alma. Finalmente es un ejercicio mental lo que hacemos cuando estamos haciendo arte. Nos has mencionado en 2 ocasiones esta frase de Erickson sobre las emociones. ¿Cómo ir fortaleciendo este músculo para poder llevar a cabo una relación más armónica con nosotros mismos en primera instancia y luego con quienes nos rodean? Fíjate que he hablado sobre la respiración todo el tiempo, pero muchas veces la gente cree que hay una manera específica de respirar y no es así. El cuerpo no necesita que le enseñes cómo respirar porque hemos respirado desde que nacemos, incluso desde antes de nacer, y vamos a seguir respirando hasta que abandonemos el cuerpo terrenalmente. Entonces yo sí creo que tiene que ver con sentir mi respiración con todo detalle, pero a veces lo podemos acompañar con ejercicios imaginados, no solamente sentir la respiración. Incluso si a mí me cuesta trabajo ver cómo es una emoción o qué es lo que estoy sintiendo y ponerle un nombre, porque hay gente a la que le cuesta trabajo, ¿no? Cuando tú le dices, ¿qué estás sintiendo? Y te dice, no sé, pero es incómodo, ¿no? Porque me ha tocado. Decirle, bueno, dale una forma en tu mente. ¿A qué se parece eso que estás sintiendo, no? Y a lo mejor te dice, bueno, pues es como un pedazo de carbón hirviendo, ¿no? Y le dices, bueno, pues ese pedazo de carbón hirviendo, velo transformando en algo cómodo y agradable para ti con cada respiración, ¿no? Y fíjate qué está pasando ahí, y te va diciendo qué está pasando ahí, ¿no? Y te dice, bueno, pues a lo mejor ya es un cristal, ¿no? El diamante proviene del carbón, ¿no? Entonces, ¿y cómo te sientes ahora? Pues mejor, ¿no? Entonces, no solamente se trata de respirar, sino de también imaginar e ir de alguna manera
fortaleciendo esas neuronas que decíamos hace rato, ¿no? Que apelan a la plasticidad neuronal para ir transformando las emociones. Bien, Fabi. No, pues poniendo mucha atención porque me parece muy interesante cómo combinas el tema, pues sí, de la psicología, pero pues, como de muchas técnicas, ¿no? De inteligencia emocional, y creo que hoy en día, en la era de conocimiento que estamos viviendo, tenemos mucho más apertura a todo esto y que es muy importante estar atentos y buscar desarrollarlo en cada uno de nosotros, y que mejor empezando el año, pues aprender cosas nuevas, me parece muy bueno, ¿no? Así es, efectivamente. Esta parte que dices de no solamente es trabajar con los pensamientos, ¿no? Sino trabajar desde la raíz, que son las emociones, para que nos permitan transformar los pensamientos, pero también poniéndole una parte espiritual, ¿no? Porque nunca hay que abandonar esa espiritualidad que todos podemos llegar a tener. Es sumamente importante de pronto depositar esto que nosotros queremos, a lo mejor al universo, a Dios, ¿no? A la energía, como le queramos llamar, para poder transformar todo eso que estamos sintiendo. Y el vínculo como una actividad de los seres humanos, ¿cómo fortalecerlo en los adolescentes? Porque, por ejemplo, vemos que hay retos en las redes sociales que son absurdos, pero que los chicos los siguen por el vínculo, ¿no? Por demostrar, por empoderarse, entre comillas. Esa necesidad de vínculo a veces los adultos no la percibimos en nuestra etapa de desarrollo, simplemente vivimos, ¿no? ¿Cómo ahora podríamos visibilizar eso, hablar de eso en las familias, trabajar con eso en las escuelas, en las comunidades? ¿Cómo? Yo creo que eso que dices tiene que ver mucho también con la pertenencia, ¿no? Esto que expresas de la pertenencia también tiene que estar presente en las familias, porque los adolescentes están buscando pertenecer cuando hacen o llevan a cabo todo ese tipo de situaciones que a veces pueden llegar a ser peligrosas, como el famoso cutting, ¿no? En el que hacen ciertas cortadas en la piel. Entonces, esas son cosas que antes no se daban, pero ahora se están dando. ¿Por qué? Por una falta de sentido de pertenencia que hay dentro de las familias. El adolescente está buscando pertenecer al mundo de afuera porque no siente que pertenece en la familia. Entonces se aísla. De alguna manera tiene que haber un sentido de pertenencia a todos y cada uno de los miembros de la familia, ¿sí? Que conforman finalmente un todo, ¿no? Y esto es desde el punto de vista del enfoque sistémico, ¿no? Todos formamos parte de un todo y cada una de las piezas de ese todo necesita formar parte, ¿sí? Para que todos estemos en nuestro balance, en nuestro equilibrio, respetando la jerarquía. Entonces yo sí creo que tiene que ver con la inclusión. Correcto. Vamos a una breve pausa y regresamos ya casi para cerrar esta charla, concluir la charla con el psicólogo Jonathan Natarén Herrera. Fue muy interesante, estamos aprendiendo muchas cosas, y que mejor en este inicio de año conocer varios aspectos que pues a veces no nos damos tiempo de saber ni cómo nos desarrollamos. Vamos a pausa y regresamos. G-Coffee, café de altura. Venta de café molido y en grano, galletas, bombones, licor y crema de café. Visítanos en calle 6, número 307, Colonia Centro, Córdoba, Veracruz. Teléfonos 271-713-4547. Envíos a toda la República Mexicana. G-Coffee, café de altura. Agua de calidad, procesada con la más alta tecnología para que tengas la seguridad de consumirla sin riesgo alguno, te la ofrece Body Water. Haz tus pedidos al 2291 99 14 10. Impresión de gran formato, impresión digital y offset, vinilos decorativos, invitaciones, sublimación, serigrafía, artículos promocionales y anuncios luminosos. Visítanos en Avenida La Fragua, esquina Ignacio de la Llave, Veracruz Ver, teléfono 931-1334. Publigraphic, expresamos tus ideas. Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz,
Los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cardel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de teleradiocambiodigital.tv. Continuamos aquí en Teleradio Cambio Digital, RW Cardel 90.3 de frecuencia modulada. Hemos iniciado el año 2019 con esta charla bien interesante, porque mire, se trata más que nada, mis compañeras y yo siempre estamos diciendo, bueno, estamos amigas primero que nada, pero siempre decimos, a ver qué tema puede ser interesante, y eso de conocernos, autoconocernos, saber qué puntos tocar, porque a veces también hace falta un masajito que nosotros nos debemos de dar de vez en cuando, apapacharnos, querernos, pero bueno, pues todo esto solo con un psicólogo que nos pueda orientar. Pero vamos a ver yo quisiera, en lo que había mencionado Caro, ¿qué le aconsejas a los papás? Vemos, como decías, en la cuestión de que, bueno, ya pasaron los regalos, todo lo que fue diciembre, pero por ejemplo para regalar vemos que el Día de Reyes es un motivo, es un día que a los niños en general les ilusiona mucho, ¿no? Y hay quienes a lo mejor de lo que piden les traen, ¿no? Pero ¿qué orientación para poder dar un regalo adecuado, algo que realmente sirva, no en la cuestión, los reyes tendrán que cumplir sus cartas, pero los papás también pueden darse esa oportunidad de un regalo, ¿no? ¿Cómo qué aconsejarías? Fíjate que yo siempre diría que los papás permitan que los hijos de vez en cuando elijan un regalo que rompa los esquemas, ¿no? Que les permitan escoger un regalo que no tenga que ver tanto con el ocio material, ¿no? Sino yo diría a lo mejor quizá un libro, un curso, un taller de arte, de pintura, de canto, de expresión escénica, ¿no? Finalmente son cosas que nos dejan un aprendizaje invaluable y que no tienen nada que ver con lo material, sino simplemente con algo emocional, ¿no? Entonces, yo sí creo que tiene que ver mucho con el permitirle a los hijos ser quien ellos quieren ser. Está padre, por ejemplo, entonces el animarse a que si un niño está con que quiero aprender guitarra, y la mamá, no nos da tiempo, porque esto pues podría ser un lindo regalo de Reyes, claro. Como dices tú, qué bonita idea, me gusta bastante, la verdad. Es que luego se van a la cuestión material, ¿no? Y a veces, como mencionaba, el desarrollar alguna cuestión, o no se motiva alguien, a lo mejor por ahí tiene un talento, y si no hay la oportunidad, pues ni lo descubren, ¿no? O algo de deporte, o simplemente, como decías, el regalarse un espacio, papá, mamá y niño, porque a veces no hay esa oportunidad, ¿no? Con la misma dinámica de trabajo. Entonces yo creo que también el dedicar, el regalar tiempo en algún esparcimiento también es algo importante. Eso que dices es no importante, importantísimo, porque hay una cosa que se llama tiempo, pero no es lo mismo el tiempo que el tiempo de calidad, ¿no? El tiempo de calidad no te lo regala nadie. Entonces, muchas veces le pregunto a los papás en la consulta cuánto tiempo pasan con sus hijos, y a veces me dicen, no, pues todo el día. Pues sí, pero ¿qué estás haciendo, no? Pues estoy trabajando y él se pone a hacer tareas. No es tiempo de calidad. Tiempo de calidad es gozar todos, ¿no? Disfrutar todos, sí. Ser parte, como decía yo hace un momento, pertenecer en la misma frecuencia a la misma familia. Entonces eso es sumamente importante. Y a veces hasta nos olvidamos de quiénes somos, de nuestra raíz, porque por ejemplo con los alumnos, la última vez que hice viaje de estudios fuimos a Quiahuistla, bueno, San Juan de Ulúa, Quiahuistla, Zempoala, y fuimos a la Villarrica. Y cuando estábamos allí en el arrecife de la Villarrica frente a Quiahuistla, los niños se le veía una cara de felicidad, y realmente el viaje no era nada caro, y es cerca, ¿no? Y a veces no nos damos esa libertad y todo es en las plazas comerciales para que compren y ven cosas en los aparadores que a veces no pueden adquirir, o que los compran y le entretienen un ratito y ya, bye, ¿no? O los aíslan. Entonces también a veces nosotros mismos como familias,
como padres no nos damos el espacio de convivir con ellos en esos ámbitos, ¿no? Acá, por ejemplo, el Zapotal también, que está en la zona de la Mixtequilla, que está la Mictlantecutli, que es impresionante también, y hay una gastronomía rica, hay una región natural buena, que en algunas partes hay tirolesa, y bueno, no sé quiénes de aquí se hayan aventado la tirolesa, pero también ese es algo que es un recuerdo inolvidable, ¿no? Entonces, cosas de esas que activan partes emocionales y que generan endorfinas en el cerebro y todo, es importante, ¿no? Claro, y que forjan lazos más fuertes, ¿no? Entre los padres y los hijos. Importante, sí. Recuerdos imborrables, ¿no? Pues con todos estos consejos que nos estás dando, psicólogo, sin duda yo creo que de las que estamos aquí la más beneficiada va a ser Fabi, porque pues casi recién casada y que ya quiere ser mamá. Y andamos haciéndole la carta justamente a los reyes. En esas andamos. Entonces este niño tiene que nacer en un entorno de felicidad. Ay, pero para cuando pueda tocar la guitarra, a ver si no se me olvidó ya. Voy a tomar nota de todo lo que dijiste aquí porque es muy interesante. Claro que sí. Bueno, a ver, psicólogo, si alguien desea consultarte, ¿dónde te puede localizar? ¿Hay algún número telefónico? Dinos algún domicilio, a ver, platícanos. Claro que sí, me pueden encontrar en Facebook con mi nombre, estoy como Jonathan Natarén, psicólogo, y también mi número celular es 2291-727801. A ver, otra vez. Jonathan Natarén. Sin H. Natarén. N-A-T-A-R-E-N. ¿Y el número telefónico, perdón? 2291-727801. Por si Jorge lo logró por ahí, y vamos a estarlo comentando de manera continua, porque hoy está muy interesante. Yo creo que los papás, las madres que a veces tienen toda la responsabilidad del doble rol de padre y madre, pues tienen que ir a consultar para que tengamos niños felices. Claro que sí. Porque la niñez marca definitivamente la etapa de adulto, ¿verdad? Además, que también, como decías, de ir viendo, ¿no? Porque a lo mejor una consulta, a lo mejor ni sabemos qué situaciones están viviendo los niños. Ahora con la cuestión del bullying, luego no lo externan, y no está de más, a lo mejor como una charla, y que ni los papás o a lo mejor puedan descubrir cosas que están pasando alrededor y que puedan ayudar, no esperar a que ya haya un problema de ansiedad o depresión, sino también como algo preventivo, ¿no? Claro, eso que dices es una realidad. La verdad es que yo tengo que felicitar a los papás que de pronto asisten a terapia y me dicen, ¿sabes qué? Yo sé que algo está pasando con mi hijo, con mi hija, pero creo que no me quiere decir, entonces lo traigo contigo porque sé que tal vez con alguien que se sienta en confianza lo va a hacer, y la verdad es que sí sucede, ¿no? Y sí ha sucedido en muchos casos, y trabajamos todos juntos y pues los chicos salen adelante. Es una realidad. Bien, casi concluimos, maestra. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Jonathan, la verdad has estado pues muy elocuente en tu explicación, de manera muy sencilla. Ojalá que esto les sirva nos sirva a todos para este año 2019 y que logremos fortalecernos, ¿no? Claro que sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Fabi. Pues felicitarte, la verdad, te preguntábamos con curiosidad todas qué edad tienes, eres muy muy chavo y con un gran conocimiento en una materia que para mí es la más importante, que es el estar bien mental, emocionalmente, y pues que de ahí viene todo lo físico, ¿no? Invitar a todas las personas a que se animen a experimentar lo que es la terapia, que antes, qué bárbaro, nos azotábamos mucho cuando había que ir y decías, bueno, es que estamos viviendo una crisis tan dura, y para una servidora en lo personal me parece que es un tema, pues como hacer ejercicio, como comer sanamente, nada más de estar bien, ¿no? Entonces, pues invitarlos a que este 2019 se analicen, estén atentos a ustedes, a sus familias, y pues que le echen todas las ganas del mundo y que sea de mucho éxito y lleno de bendiciones para todos nosotros. Gracias, doctora. Pues yo creo que muy interesante, y ojalá sobre todo que este programa deje en los papás el que puedan darse la oportunidad
de observar a sus hijos y que si necesitan ayuda, pues asistan, porque ya se quitó un poco la idea de que es el que va a psicólogo es porque está loco o tiene algún problema. Yo creo que esa parte de paradigmas se han roto, pero sí el tener esa importancia en que se puedan resolver muchos problemas a tiempo con una visita con un profesional como tú, que además transmites esa confianza y la seguridad de tu propio conocimiento. Así muchas gracias. Pues mucho éxito también para ti en este año y para todos. Estamos iniciando muy bien aquí en Pluralidades. Muchas gracias. Pues gracias a usted que nos sintonizó a través de Teleradio Cambio Digital, RW Cardel 90.3 de frecuencia modulada. Y bueno, pues vamos a fortalecer el músculo de las emociones aquí con Jonathan Natarain Herrera. Bueno, vamos a tener ahí todos los datos a la mano para que usted, si necesita algo, pues también se puede comunicar al número telefónico 922-9715 en Cambio Digital, donde le podemos dar toda la información acerca del psicólogo. Mire que vale la pena. Nos gastamos muchas veces en cuestiones tan superfluas que ni siquiera nos llegan a resolver varias cosas. Y dejamos a un lado esta cuestión de las emociones, de lo espiritual, que también es importante nutrir y desarrollarnos, porque como seres humanos requerimos mucho de este tipo de ayuda. Así es que, pues de todo corazón agradecemos aquí al psicólogo y a mis compañeras, como siempre, la amistad que me otorgan. Carolina Eugenio Aragón, muchísimas gracias. Gracias a ti. Fabi Balmori Durazo, muchas gracias. Y la doctora Verónica Pulido Herrera, muchísimas gracias, Vero. Gracias a usted que nos sintonizó. Recuerde que aquí en Pluralidades nuestra finalidad es tener varios puntos de vista con especialistas que nos otorguen muchísimos puntos de vista para crecer y ser mejores. Las opiniones en este programa son criterio y responsabilidad de los participantes, no son de Cambio Digital.